TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Bueno, a ver, todos bajando rapidito, que no tengo todo el día, como la sangre, circulando. Espere un momentito, señor. Es que estoy mal de una rodilla y a estas edades, como usted puede ver, cuesta bajar un poco las gradas. Ese no es mi problema. Uy, qué chofer más desconsiderado. Usted no se mete en lo que no le importa. Cuando usted llegue a esa edad, así lo van a tratar, y hasta peor. El respeto y la consideración hacia las demás personas fomenta las buenas relaciones y mejora nuestra calidad de vida. Así que, sembremos bien para recoger mejor. Señor, permítame y le ayudo a bajar. Gracias, caballero. Este es un mensaje del Ministerio de Justicia y Paz, la Fundación Esperanza, con el apoyo de esta emisora. Paz y convivencia para Costa Rica. Para más información, llame al 2271-4376 y 2255-3654. Mira qué grande que está tu hijo. ¿Cuántos años tiene? 3 años y medio. Uy, pero es tremendo. Más inquieto. No se está quedito ni un segundo. ¡Vea, mami! Míralo, donde está guindando. Andrés, ¿qué le dije? Me lo voy a llevar de las mechas. Espérese que lleguemos a la casa. Uy, me saca de quicio. Bueno, Mari, yo lo veo muy sanito y con mucha energía como todos los chiquitos, pero me parece que vos estás muy tensa y te está costando tenerle paciencia. Es que no. A mí me criaron al garrote. Seguro por eso yo soy así de estricta con él. Y no te imaginas cómo es mi marido. Él dice que es mejor pegarle porque si no después se tuerce. Esa forma de tratar a los hijos puede dejar huellas negativas para toda la vida. Mi marido y yo hemos sido firmes, pero al mismo tiempo conversamos mucho con ellos. Y ahora que están más grandecitos, vieras que son muy respetuosos. Hay que acordarse de lo mal que uno se sentía cuando le pegaban esas gritadas o lo agarraban a fajazos. Ay, sí. De verdad que a veces nos pasamos con los hijos y ni se nos ocurre otra forma de corregirlos. Las madres y los padres son responsables del desarrollo físico y emocional de los niños, niñas y adolescentes. La agresión verbal y física no es la solución. Asuma una actitud amorosa, de compromiso con los hijos e hijas. Escúcheles con atención, expréseles afecto, reconozca sus logros y virtudes. Esto les ayudará a tener una autoestima elevada, una visión optimista de la vida y mejorará la convivencia familiar. Este es un mensaje del Ministerio de Justicia y Paz, la Fundación Esperanza, con el apoyo de esta emisora. Paz y convivencia para Costa Rica. Para más información, llame al 2255-3654 de la Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia. Muchas gracias. Buenos días. Estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Agradecerle a Jaime Bagnarello en los controles principales. Muchísimas gracias también a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Gracias a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Owell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en
su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Son más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este programa de cultura ciudadana, donde lo que pretendemos es promover la participación ciudadana. Pretendemos, por medio de la democracia radial, encontrarnos ustedes y nosotros de 7:20 a 8:20 de la mañana aquí en 96.3 en Radio Centro, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, para hablar libre y abiertamente sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Hoy vamos a estar con la diputada Sofía Guillén. Ustedes saben que nosotros, así como lo dice nuestro eslogan que nos vio nacer hace 17 años, no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. No somos como otros medios de comunicación donde la directora o el director del medio de televisión, de radio, de medios digitales o escritos pretenden decirle a usted cómo pensar y cómo opinar. No. De eso ya hemos recibido mucho durante muchos años, grupos de poder económico, grupos de poder político que pretenden decirnos cómo pensar y cómo opinar. En nuestro espacio usted siempre va a encontrar diferentes puntos de vista y el caso de hoy no es la excepción. Ustedes recordarán que la semana pasada, después del discurso del señor presidente, estuvo con nosotros dándonos su punto de vista el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Bien, después invitamos también al doctor Óscar Aguilar Burgarelli para que nos diera su punto de vista. Perfecto. El lunes de esta semana estuvo con nosotros la diputada Pilar Cisneros, dándonos, evidentemente, por el gobierno de la República, dándonos su punto de vista. Y hace varios días muchos de ustedes nos decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué no invitan también a la gente del Frente Amplio? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos a la diputada Sofía Guillén? Bueno, gracias a muchos de ustedes y gracias al doctor Luis Paulino Vargas, que nos hizo el favor de hacer el entrón, que como decimos, el contacto. Está con nosotros ya la señora diputada, que ya en breve la vamos a dejar con ustedes. La idea es que la diputada Sofía Guillén nos comente el discurso del presidente y un video bastante fuerte que ella publicó, que hoy lo vamos a publicar. Lo teníamos guardadito, no lo queríamos publicar porque queríamos amarrarlo, como se dice en radio, con esta entrevista. Hoy les vamos a dejar ahí el video de la diputada Sofía Guillén, donde ella en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, le dice al señor presidente, no le mienta a la gente, señor presidente, usted es economista, qué falta de vergüenza, le dice, y usa algunos ejemplos y algunos argumentos desde el punto de vista económico, no político, económico. Recordemos que la diputada Sofía Guillén es economista. Ella es máster en economía de la Universidad de Costa Rica. Ella tiene una carrera muy exitosa y es una estudiosa de los temas económicos. Bueno, entonces ella como economista le habla al otro economista, que es el hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez, y desde su punto de vista le desmiente algunas observaciones que hace el presidente con sus números. Vamos a ver cuál es la situación. Antes solamente les recuerdo que usted está escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Escúchenos en la red social de Facebook. En Facebook nos puede escuchar con solamente ingresar a nuestra dirección, que es muy sencilla. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, ya lo saben, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestra invitada para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de fácil, así de sencillo. Bien, lo último, ustedes participan dentro de la dinámica de este programa con sus opiniones, con sus preguntas, sus observaciones francas, directas y
muy respetuosas como siempre lo hacen, y esperamos que hoy sea el mismo caso con las consultas a nuestros invitados, sus aportes, comentarios o sugerencias. Si usted no tiene nuestro número de WhatsApp, se lo vamos a dar en este momento, 83414142, ese es el número de WhatsApp. Bueno, y tenemos una gran cantidad, dice aquí, por ejemplo, dice, esperando con ansias el programa de hoy. Nos escribió minutos antes de empezar Guadalupe Delgado. Gracias, Guadalupe. Henry Valverde Carvajal, buenos días, aquí atento. Ok, Edgar, el tocayo mío desde Pérez Celedón, excelente la invitada. Ya me extrañaba que ustedes, siendo un faro de la democracia, no invitaran a otros puntos de vista. No se vale más de lo mismo, hay que escuchar otros puntos de vista. Gracias. El licenciado Omar Cascante, dice Omar Cascante, buenos días. Los felicito por incluir al Frente Amplio y en este caso la diputada Guillén dentro de los puntos de vista. Tenemos que escuchar todos los puntos de vista. Al final, como dicen ustedes, solo nosotros escogemos. Ivonne Durán dice, de lujo la invitada hoy, mi admiración a la diputada por su valentía y por decir las cosas como son, le dice Ivonne Durán. Gracias, Ivonne, por su punto de vista. Víctor dice, en un país de derecho todos tenemos derecho a expresarnos. Gracias, don Víctor, siempre es un gusto saber de usted. Dice por acá, vamos, hijo de Dios, están entrando tan rápido, se nos van para abajo aquí en la aplicación. Marco Badilla dice, atento a la exposición de la invitada. Ahora después vamos a regresar con más mensajes, no vamos a atrasar a nuestra invitada. Bienvenida, diputada Sofía Guillén Pérez, gracias por estar con nosotros muy satisfechos y por lo que veo nuestros oyentes también muy agradecidos con la presencia suya por acá. Bienvenida, le vamos a ceder la palabra para que usted nos explique estas palabras fuertes, claras, donde usted dice que falta de vergüenza, no le mienta a la gente, le dice al señor presidente con base en su discurso ante el Parlamento y para el país, donde pareciera que los números no coinciden con los suyos. Bienvenida, y aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, la escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan por los diferentes medios de transmisión. Pues sí, la verdad que han sido un par de semanas muy densas. Yo tenía la esperanza de un gobierno en un segundo año ya mucho más maduro, mucho más dispuesto a establecer puentes para llegar a acuerdos, pero lamentablemente lo que escuchamos en el discurso del 2 de mayo del señor presidente es un discurso de que en realidad termina de dinamitar cercanías, y aquí quizás voy a ir por partes, porque él en este rato que habla, él dice muchos elementos y hay que desmenuzarlos poco a poco. Lo primero con los datos que vos mencionabas, ese fragmento del video. Yo empiezo mi intervención o mi análisis del discurso del presidente la semana pasada intentando desmentir algunos datos, primero por un asunto profesional, una obligación profesional que tengo, siento yo como economista, y segundo porque sí me sorprende que él, siendo también economista, insista en presentar algunos datos a sabiendas de que la forma en la que los interpreta claramente es tendenciosa. Vamos a ver, pongo 3 ejemplos en concreto. Él se arroja como un logro o un mérito de su gobierno haber aumentado las visitas turísticas. ¿Qué pasa? Cuando uno agarra los datos sobre las visitas turísticas en Costa Rica, evidentemente, antes de la pandemia llegábamos a cerca de los 3 millones de visitantes. Durante la pandemia eso cae casi a 1 millón. Al año siguiente de la pandemia sube a 1.300.000 y luego vuelve a subir a 2 millones más o menos, si la memoria no me falla. Evidentemente, después de la pandemia, cada año que pasa, la visitación turística sube un poquito. ¿Por qué? Porque es la recuperación de un mercado después de un shock externo. ¿Cuál shock externo? La pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Hay que diferenciar lo que es que un mercado por ajuste propio se recupere de una política pública para recuperar ese mercado. No es lo mismo. El señor presidente no ha
ejercido una política pública de recuperación de empleo, una política pública de visitación turística, ni una política pública de disminución de los precios de la canasta básica alimentaria. A excepción de su ruta del arroz, el resto de productos de la canasta básica alimentaria simplemente no tienen una política pública vinculada. Y menciono estos 3 elementos porque son los 3 datos que él presenta al puro inicio de su discurso como logros propios. Que disminuye el desempleo, dice que es un logro de él, que aumenta la visita turística, dice que es un logro de él, y que bajen los precios, dice que es un logro de él. Ya les explicaba yo, les comentaba, que sobre la visita turística, evidentemente no es un logro de él. Si uno agarra los datos, y yo me fui a hacer ese ejercicio, si usted agarra los datos después de la pandemia, evidentemente cada año vuelve a subir un poquito más la visitación turística hasta que se recuperen los 3 millones, porque es el mercado ajustándose después de un shock externo. Es decir, durante la pandemia no habían vuelos, habían controles muy fuertes, la gente no salía por miedo, los países no dejaban entrar por miedo, eso limitó la visitación turística, y conforme esas restricciones se fueron quitando y el miedo se fue quitando, la visita se fue recuperando. Pero en un año de gobierno de la República, esa recuperación de visitas turísticas no proviene de una política pública de atracción de visitas, sino de una recuperación de mercado que es una tendencia simple, básica, y que cualquier economista sabe que sucede después de un shock externo, de un golpe como fue la pandemia. Ok, no depende del gobierno, habría pasado él o cualquiera, ese es mi punto. Y él lo sabe, porque él es economista, sabe que es resultado de un shock externo y no de su accionar. El otro ejemplo que les ponía dentro de los 3 datos que le cuestionaba era el caso del desempleo. La tasa de desempleo, nosotros hicimos un ejercicio de comparación de tasas de desempleo. Antes de la pandemia la tasa de desempleo rondaba el 11%. Ahora, en el trimestre móvil, diciembre, enero, febrero, el INEC la coloca de nuevo en 11%, y más recientemente baja unas décimas, de forma tal que el promedio sigue rondando el 11%. Ok, ¿qué significa esto? Que estamos recuperando o estamos llegando a los niveles de desempleo previos a pandemia. De nuevo, resultado de un shock externo que se aliviana, y conforme pasa la pandemia, la tasa de desempleo baja ¿hasta dónde? Hasta el nivel previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque es un shock externo al mercado, no es una transformación de el mercado laboral generando nuevos puestos de trabajo. Quisiera que se entienda esa diferencia, porque él lo sabe, él es economista, él sabe que esos 61,000 que él dijo que generó empleo son mentira. ¿Qué es lo que él hizo? Él, según él, agarró el dato de desempleo del último trimestre que él revisó, menos el previo, y a eso lo restó y le dio 61,000. O el señor presidente no es muy buen economista, o el señor presidente está deliberadamente manipulando los datos. Esos 60,000 de diferencia no son generación de empleo, y él los presenta como si él hubiera generado 61,000 puestos de trabajo. La prueba de que no generó 61,000 puestos de trabajo es que si uno se va al INEC y revisa los datos de la fuerza laboral ocupada, se va a dar cuenta de que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre del año actual. Y eso significa que no existe, la creación de puestos es de cero, estadísticamente no significante. No hay creación de puestos en el año que él ha sido gobierno. Inclusive hay quienes sostienen que no solo no hay creación de puestos, sino que hay destrucción de puestos mediante otros indicadores que analizan. Pero como mínimo, y es lo que yo presentaba en el plenario, como mínimo no generó empleo, ¿ok? Él lo sabe, él sabe que lo correcto es revisar el dato de la fuerza ocupada y no lo que él hizo, que fue restar un par de numerillos de tasa de desempleo y creer que la diferencia es el equivalente a lo que él generó de trabajo. No, eso no funciona así. Mucha gente simplemente deja de buscar trabajo, especialmente las mujeres, se retiran a la casa o pasan a la informalidad y ya no lo reportan como búsqueda de trabajo, o se quedan en casa y alguien más aporta económicamente. Es decir, eso no es una generación de empleo. Y lo que está sucediendo nuevamente es un shock externo, esa cosilla, ¿no?, que pasó en 2020, que fue la pandemia,
que golpeó, elevó la tasa de desempleo, y conforme la pandemia fue pasando, la tasa de desempleo ha ido bajando hasta recuperar el nivel de desempleo previo a pandemia, que es un nivel escandaloso. Hablar del 10 o del 11% de desempleo es un nivel escandaloso. Y esos eran los niveles previos a pandemia. Entonces, lo que va a pasar es que la tasa de desempleo va a seguir rondando el 10 o el 11, porque este gobierno no ha generado una política pública de creación de puestos de trabajo, sino que ha dejado que el mercado se ajuste después de la pandemia, y eso implicó que recuperara el nivel de desempleo previo a pandemia, porque los contratos que estuvieron suspendidos se volvieron a reactivar, pero esos no son nuevos puestos de trabajo, es un mercado de trabajo recuperándose de la pandemia, fuera el presidente o fuera quien sea. Él no ha generado una política de creación de puestos, y los datos del INEC son muy claros en que la fuerza de trabajo, la relación entre ocupados, de hecho es una diferencia insignificante entre el año pasado y esta, y eso lo que significa es que no hay creación de nuevos puestos de trabajo. Y él sabe, no se generaron esos 61,000 no es empleos cierto, que dice él. Eso es una vil mentira. Y lo que a mí más me molestó ese día y me sigue incomodando mucho es que él es un profesional en el área. Él sabe que cuando está agarrando ese dato y lo está interpretando a como él le da la gana, como le conviene, sabe que está engañando a la gente. Y creo que no soy la única economista que lo ha notado y lo ha hecho, lo ha comentado, porque yo, obviamente, hay un círculo, digamos, de redes en donde también sigo otros economistas nacionales, por ser colegas y porque los conozco y demás, y yo he visto que varios colegas han empezado a notar y observar esta incongruencia. Creo que cualquier economista o cualquier estadístico o cualquier persona con sentido común de lo que significarían estos datos puede sondear que algo está mal. Y el otro dato que no quiero olvidar, que también él presenta como un logro, es que baja la inflación. A eso iba. Él dice que en agosto estaba en el 12.1 y hoy es del 4.2, casi una tercera parte. ¿Cómo salen esos números? Claro, él tiene que hacer el balance de un año de gobierno, no de 3 meses que le convenga, ¿verdad? De un año de gobierno, es decir, del 1 de mayo del año pasado al 1 de mayo de este año. Hay que tener un cuidado cuando uno interpreta la inflación. La inflación es un indicador que se deriva de ver las variaciones del IPC, el índice de precios al consumidor, y es, por lo tanto, una especie de promedio ponderado en donde hay un montón de productos y algunos pesan más que otros en el balance final del número, ¿verdad? De acuerdo a qué tanto le importan a la gente, pero entonces muchas veces en la inflación pasa que sube uno y baja otro, y si tienen un tamaño ponderado similar de importancia, se anula ese aumento con el otro, y entonces el promedio no se mueve, ¿ok? Como para poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando uno lee la inflación, uno tiene que desmenuzar no solo el promedio, sino irse a fijar, por ejemplo, en la canasta básica alimentaria. ¿Qué pasó con la canasta básica alimentaria? Que es apenas un componente de todo el indicador, pero que evidentemente para las personas la canasta básica alimentaria es central, porque el indicador tiene la comida, pero también tiene el precio de los buses, el precio del alquiler, el precio de la educación. ¿Ves? Es un indicador como muy completo, muy amplio, y entonces siempre los economistas sabemos que hay que tener un cuidado al leer la variación de la inflación, entendiéndose que hay algunos subgrupos que le pesan mucho a la gente y que tal vez si dentro de ese subgrupo las variaciones se compensaron, yo voy a presentar un indicador muy feliz, pero la gente no está sintiendo la disminución de los precios. Ok, lo que está pasando es que él tomó la decisión de leer el indicador para 3 meses, ni siquiera para un año, y no segmentó. Entonces, vamos a ver en palabras muy simples, en un año el precio de la canasta básica alimentaria subió un 10%. Entonces, que él venga a decirme que es que la inflación se ha mantenido a raya en 3 meses, porque es un promedio ponderado, pero yo le digo, señor presidente, en un año usted tiene que revisar los componentes clave para fijarse dónde es que a la gente le ha pesado más el cambio. No puede nada más presentar un dato que a todas luces, vamos a ver, aquí no se ocupa ser economista. Dígame usted si ir al supermercado le sale más barato o no. Si ir a comprar el diario le sale más barato o no. Obviamente
la gente sabe que hay un problema muy serio con los precios, porque todos los días tiene que ir a comprar algo y sabe que está caro. ¿Qué es lo que está caro? La comida, que es apenas un pedazo de todo ese indicador, pero que sin la comida está muy difícil que sobrevivamos. Entonces él dice, bueno, yo qué sé, bajó el plátano, sí, pero subió el tomate. Bajó la electricidad, que ahorita les voy a explicar por qué bajó la electricidad. Bajó la electricidad, sí, pero subió el precio del alquiler de vivienda, subió el precio del transporte público. El huevo ha tenido en un año un aumento de precios que no se compensa con la disminución de los últimos 3 meses. Ha subido terriblemente de precio. Entonces yo creo que hay como una manipulación a la hora de presentar. Obviamente él presenta los datos de una forma que le convengan, ¿no? Para decir que todo está perfecto, pero una cosa es pintar eso sin ser autocrítico, sin decir, bueno, ahí sí, la inflación en 3 meses la mantuvimos a raya, pero la verdad es que todavía en la canasta básica alimentaria nos faltan medidas. Eso habría sido lo correcto, porque yo sé que la inflación no es solo culpa de él. Es decir, yo tengo muy claro que aquí el proceso inflacionario se ha debido también al shock externo, a la crisis de contenedores en su momento, a la guerra Ucrania-Rusia. Yo sé que hay mucho de eso en medio y no espero culparlo a él de eso. Lo que yo espero de un presidente es que simplemente no le mienta a la gente y lo reconozca. Bueno, la verdad es que avanzamos en esto y esto, pero en los precios claves de la canasta básica alimentaria no hemos podido por estas y estas razones. Eso es lo que hubiera sido éticamente correcto y lo más serio también, porque a la gente no tiene sentido mentirle y decirle que los precios son baratos cuando la gente todos los días sabe, cuando va y compra, que las cosas no están baratas para comer. Entonces, bueno, ese es en gran parte el cuestionamiento inicial que le hacíamos sobre los datos de esos 3 que él presentaba en concreto. Pero además hay otro montón de elementos más adelante del discurso. Por ejemplo, él presenta el logro de bajar el precio de la electricidad y ahí yo también hacía un señalamiento muy claro. Sí, la electricidad ha bajado un 7% el tercer trimestre del año pasado y un 9% el cuarto trimestre del año pasado. Y ha bajado porque el ICE exportó electricidad. Y acá voy a detenerme solo un minuto porque es uno de los proyectos que además él convocó que va a aumentar tarifas. Vea la paradoja y vea la hipocresía. Por un lado, en el discurso dice que él logró bajar la electricidad, él no logró bajar la electricidad. El ICE, empresa pública autónoma, por ley puede exportar la electricidad que le sobra cuando ya cubrió la demanda nacional. La ARECEP tiene un método que se llama costo variable de generación. Este método para calcular la tarifa dice que cada vez que el ICE, que es el único autorizado para exportar, exporta, las ganancias de exportar electricidad del ICE no se las puede dejar el ICE. Lo que dice el método de la ARECEP es que esas ganancias, voy a decirlo así, de alguna forma se devuelven en la tarifa. ¿Cómo se devuelven en la tarifa? No es que a usted le hacen un depósito, ni mucho menos, no es que le hacen una rebaja. Entonces, si el ICE exporta electricidad, la ARECEP llega y le dice, bueno, como usted tuvo de ganancia tanta plata, yo le voy a aplicar un descuento de tarifa a los usuarios locales, a los costarricenses. ¿Ok? Es una forma en la que el ICE, cuando exporta, se convierte en un beneficio para la gente. ¿Ves? Si fuera una empresa privada, el ICE exportaría y esas ganancias se las deja, ¿verdad? Se las deja y ya. Pero como el ICE es una empresa pública y su deber es social, la ARECEP le dice, cada vez que usted exporte, esas ganancias las vamos a compensar reduciéndole tarifa a los locales. Entonces, cada vez que el ICE exporta, las tarifas locales bajan conforme la proporción de exportación. A final del año pasado, el ICE exportó un montón de electricidad al mercado eléctrico regional. De hecho, durante la pandemia también lo hizo. Gracias a eso, hay meses en los que la electricidad baja. Gracias a eso, la ARECEP aprueba rebajos de electricidad. Pero vean que esto sucedería así el presidente de la República sea el actual, o sea, quien sea, porque es un mecanismo automático de compensación
de la ARECEP con las exportaciones del ICE. ¿Ok? Y ha sucedido desde que ese mecanismo existe, que es 2018, si no me falla la memoria. Entonces el presidente llega y presenta eso como un logro. Bajé la electricidad. Él sabe que él no bajó la electricidad. Es decir, él sabe que esto ha pasado durante los últimos años siempre, sin importar quién sea el presidente, porque eso es un mecanismo automático de rebaja de tarifas cada vez que el ICE exporta, punto. Él lo sabe. Y al mismo tiempo que dice que él logró bajar la electricidad, convoca como prioridad un proyecto de ley que es el 22.561 para beneficiar a 9 generadores privados de electricidad que quieren exportar, y que cada vez que ellos exporten no va a haber rebaja de tarifa. Y como ellos al exportar le quitan una cuota de exportación al ICE, van a haber menos rebajas por exportación del ICE. El resultado neto al final de año de ese proyecto de ley es un aumento neto de la tarifa eléctrica, porque hay menos reducciones por trimestre, en tanto se le quite cuota al ICE de exportación. Vea qué paradójico. Él se jacta como un logro de bajar la tarifa a sabiendas de que no es su logro, de que proviene del mecanismo de la ARECEP, y al mismo tiempo presenta un proyecto que va a quitarle cuota de exportación al ICE y por lo tanto va a tener un efecto neto de aumento de tarifas, porque van a haber menos reducciones. ¿Ves? Entonces, cuando él hablaba de la aristocracia, de repente uno le choca porque uno dice, ¿pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando si él le ha convocado proyectos precisamente a esas élites? Cuando le convoca ese proyecto a los generadores privados, a las 9 familiotas que lo necesitan, está hablando de una de las élites más privilegiadas de este país, que son los cogeneradores privados de electricidad. Diputada, permítame recordar aquí las palabras del presidente en su discurso Prometimos y Cumplimos. Dice, pero algo nos pasó, compatriotas. En algún momento, ya hace mucho tiempo, nos desviamos del trayecto, nos salimos del sendero. Y ojo, costarricense, lo que dice, fuimos capturados por grupos con intereses estrechos y egoístas. Conocemos bien a esos ticos con corona, unas pocas y marchitas aristocracias políticas, periodísticas, empresariales y gremiales que se aliaron pasando por encima de nuestras leyes e instituciones, amañándolas a su antojo. Estas son las palabras que están en este discurso del presidente Prometimos y Cumplimos, que él dio ante la Asamblea Legislativa para todo el país. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Por un lado dice que bueno, que está deshaciendo los ticos con corona, pero pareciera por sus palabras, diputada Sofía Guillén, que algunos grupos con corona están saliendo beneficiados con esto. Entonces, ¿será esto un doble discurso? Le pregunto a usted, libre, abierta y transparentemente. Sí, es que habría que empezar por recordar que una parte de los ticos con corona le financiaron la campaña, ¿verdad? A él una parte de la élite local lo cofinanció en el famoso fideicomiso que está en investigación en la Asamblea Legislativa. Él mismo, cuando llega a este país en 2019 me parece, tercer año, no, 2021 debe haber llegado, bueno, no me acuerdo el año, cuando llega para asumir el Ministerio de Hacienda, pues, de Carlos Alvarado. Ese año que él llega, él compra en efectivo una casa de 300 millones de colones en un residencial de Alcurnia, este país. Y pues está bien, tener plata no es un crimen, mientras no sea mala vida, ¿verdad? Pero entonces no seas tan falso de andarle diciendo a la gente que en este país hay unas élites, cuando a vos una parte de esas élites te cofinanciaron, vos mismo formas parte de un grupo privilegiado de este país y a la vez estás convocando proyectos para beneficiar a esas élites. Perdón, pero ¿a quién es a quien va a beneficiar el proyecto La Jornada 12 horas sin pago de horas extra? ¿A quién? Porque no es a la gente. Ya la gente, si una empresa necesita contratar a alguien 12 horas, ya lo puede hacer. ¿Cómo? Después de las 8 horas, las 4 horas son horas extra y las tiene que pagar como tal, ¿verdad? Sí, ya eso lo pueden hacer, pero lo que ellos quieren y lo que quieren algunas élites empresariales de este país es ahorrarse el pago de horas extra con ese proyecto. ¿Para quién es eso? Bueno, para las élites. ¿Para quién es el proyecto de los generadores privados? Para los 9 familiones de toda la vida de este país que han hecho chanchullo a partir de contratos que el ICE no necesita. Y ahora también hay que favorecerles que exporten, aunque implique tarifas más caras para todos. Y él les convoca el proyecto. ¿Qué hizo esta semana? ¿Qué hizo ayer? Ayer decidió
desconvocar a partir del lunes el proyecto de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Y a quién beneficia desconvocar eso? A las élites del narco, a las élites del crimen organizado, a los que tienen prisión preventiva esperando un proceso, que están deseando que llegue el 7 de junio para salirse y escaparse porque no se aprobó el proyecto. ¿A quién beneficia que se desconvocara ese proyecto? Entonces yo creo que el señor presidente puede tener un discurso que a la gente le suene muy bonito. Y sí, él ganó campaña, pero él sigue en campaña. Él no ha entendido que él ya es presidente de la República. Entonces, hay una pregunta que nos hace por acá, disculpe que la interrumpa, diputada. Adelante, por favor. Sí. Gracias. Hay una pregunta que nos hace aquí Antonio Carranza, dice Antonio Carranza, ¿cómo que el presidente compró una mansión en 300 millones de colones en efectivo que usted señala? No es cierto que, bueno, para empezar dice el señor, dice, no es cierto que todos podamos comprar esas casas. La señora de Purral, que él tanto menciona, ni siquiera se imagina cuánto es ese dinero, y nosotros tampoco. Pero ¿cómo se puede comprar en efectivo con 300 millones? ¿Esto no es prohibido en nuestro país? ¿O habría que ver si, vamos a ver, tanto él demostró la procedencia de ese dinero como quien recibió ese dinero a la hora de entrarlo a la economía nacional tenía que haber pasado por los filtros del Estado? ¿Nos puede explicar eso, diputada? Le dice el señor Carranza. Adelante, diputada. Claro, es una extraordinaria pregunta y un muy buen comentario, porque precisamente denota la hipocresía del discurso. Él le habla a la señora Purral, pero a la señora de Purral el tomate le aumentó. El huevo en un año le aumentó tanto que la disminución de los últimos 2 meses no lo compensa, sigue siendo más caro. La señora de Purral no tiene trabajo o tiene su salario congelado, o tiene un salario mínimo o por debajo del mínimo. Pero él le habla a ella y al mismo tiempo compra una casa 300 millones en efectivo. Si alguien no me cree, googlee, ponga en Google el título así: Rodrigo Chávez compra casa en efectivo. El residencial es Monterán. Monterán, correcto. Ajá. Y les va a salir un montón de noticias. Es decir, por si alguien no me cree que eso pasó, eso fue noticia. Pero él fue ministro de Hacienda, él sabe que claro, eso, más de $9,999, hay que hacer todo un trámite para poder demostrar la procedencia, y la persona que lo reciba tiene que demostrar también de dónde viene ese dinero, cómo puede meter eso a la economía. O sea, eso tiene que pasar hasta por el ICD y por un montón de filtros, y la institución bancaria también tiene parte en el asunto ahí, porque tiene que dar la alerta. Sí, claro, se supone que sí lo tienen que haber investigado desde diferentes lados, ¿verdad? Desde el sistema bancario hasta Hacienda, hasta el ICD. Y más allá del origen de ese dinero, que puede ser legítimo, puede ser de sus consultorías monumentales en el Banco Mundial, porque hay que tener muy claro que él era un funcionario del Banco Mundial durante años, que vivió en otro país, acostumbrado de hecho a como son estos organismos internacionales, a como es el Banco Mundial o el FMI, a dar directrices verticales, ¿verdad?, a países que están desesperados, que necesitan apoyo y que están dispuestos a ceder lo que sea por un poco de plata porque están desesperados. Entonces, él viene a trabajar 20 años en esas condiciones. Y yo creo que eso explica en gran parte por qué es tan vertical y a veces tan autoritario con algunas cosas, porque él está acostumbrado a tratar a los países como lo hace el Banco Mundial o el FMI, como una especie de superior o jefe, en donde los países hacen de todo con tal de recibir plata. Pero él está ahora de presidente de la República, ya no está en campaña ni está en uno de estos organismos internacionales acostumbrado a menospreciar países. No, él es presidente de un país soberano, en donde hay actores sociales que exigen ser escuchados, que exigen participar. ¿Qué fue la marcha de los policías sino un ejemplo de la incapacidad que tiene este gobierno para dialogar? ¿Cómo se le ocurre hacer un anuncio de ruta de seguridad de Costa Rica Segura, en donde básicamente la propuesta era sobreexplotar a los policías y ni siquiera había tenido el tacto, la cortesía de hablarlo con los policías? Vos te das cuenta que esa verticalidad, esa insistencia en creer que él lo sabe y lo puede todo solo, como cuando estaba en el Banco Mundial, no calza siendo presidente.
¿Qué fue la marcha del agro? Exigiéndole conversar sobre las políticas del agro. Presenta avances en el agro como un logro. ¿Y sabes cuál es el avance que presenta? Que devolvió el MAC a las zonas agrícolas. La marcha del agro es la que el señor presidente llamó el Chop Suey. El Chop Suey. El Chop Suey. ¿Ves? Que además hay un menosprecio muy fuerte, ¿verdad? Porque también está esta cosa como muy conspiranoica de él, de creer que cualquier grupo que sale a la calle o le manifiesta descontento es su archienemigo de por vida. Así no funciona una democracia. A usted un grupo social le puede marchar porque le está haciendo falta una política pública. Y vos como presidente tenés que abrirle la casa presidencial, sentarse a conversar y ver cómo se llega a alguna salida y a partir de ahí entablar un diálogo que lleve a algo, ¿verdad? No es un diálogo tampoco para bailarse a la gente, sino que lleve a algo. Esa es la tarea, o debería ser la tarea de un presidente. Pero a él, quien sea que lo cuestione, en una institución o en la calle, le parece un archienemigo de por vida. Vea lo que hizo con la caja. Otra de las cosas que cuestionamos en el plenario ese día. Hágame un favorcito, permítame ir a la pausa que me dice don Jaime Bañarello que yo me entusiasmé mucho escuchándola a usted y los oyentes también. Era las 7:45, son las 8:01. Estoy un poquito atrasado. Vamos a una pausa. Gracias, diputada Sofía Guillén Pérez, y espero que esta sea la primera de muchas ocasiones más en que contemos con usted, porque la gente quiere escuchar diferentes puntos de vista y nuestro trabajo no estaría completo. Esto lo señalo para las personas que quieren decirnos a nosotros también cómo pensar, cómo opinar y cómo hacer nuestro programa. No, nosotros, repito, como empecé este programa, con el tema del presidente, tuvimos al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, tuvimos que es, digamos, totalmente imparcial. Luego tuvimos a don Óscar Aguilar Bulgarelli, que le dio bastante duro al gobierno de la República. Luego tuvimos a doña Pilar Cisneros el lunes de esta semana, que obviamente vino a defender todas las tesis del gobierno, y ahora tenemos a la diputada Sofía Guillén con otro punto de vista. Ese es nuestro trabajo, ahí es donde lo completamos. Al final, querida oyente, querido oyente, solamente usted es quien tiene derecho a decir cuál tiene razón, o en qué parte tiene razón alguno, o en qué parte no tiene razón ninguno. En fin, es su opinión la que vale. Nosotros solamente promovemos la participación ciudadana. Hay que despertar al costarricense y hay que promover situaciones que son serias del país, más allá de los asuntos de egos y vanidades y pleitos entre un grupo político y otro grupo político. Eso no nos interesa lo que beneficie a los que menos tienen en Costa Rica. Vamos a la pausa. Gracias, don Jaime Bañarello, por recordármelo. Gracias, retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. No sé si la embotellada es el agua o somos nosotros, porque si utilizo el ejemplo vial, cuando uno queda prisionero entre carros en una calle y no se puede salir de ahí, se dice que está en un embotellamiento. Me imagino que será porque va en una dirección sin alternativa, por muy incómodo que se sienta, y eso se acepta como algo inevitable. En mi caso, creo que estamos en esa condición ante los precios del agua embotellada, porque por un lado nos dicen por todos los medios que consumamos cierta cantidad de agua, sobre todo con el clima caliente, pero por otro lado nos venden el agua a precios que superan el de muchísimas naciones. Investigando en Google, encontré que 1 litro de agua en supermercado vale en Guatemala el equivalente a 338 colones nuestros. En El Salvador a 275, pero en Costa Rica vale 900 colones. Y eso que estoy utilizando los precios más bajos y no deseo enredarlos con datos. Lo que digo es que nos venden al triple de precio por galón. En El Salvador, $0.99, o sea, $1. En Estados Unidos, $1.28. Y en Costa Rica, escuchen, $5. Pero agua importada en almacenes de esos de membresía o que traen todo del exterior, sí venden a precios como los de El Salvador. Es decir, resulta más barata el agua importada. Pensé que eso sería resultado de altos costos de producción,
Pero resulta que producir 1 metro cúbico de agua, aún comprándole acueductos y alcantarillados al precio más caro, resultaría mucho más barata que el costo de producción con que trabajan en otros países. No pretendo parecer experto en el tema, pero concluí que se produce agua embotellada más barata, pero nos la venden a precio de lujo. No estoy enredado ni soy mal pensado, es que no me está gustando el embotellamiento. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana. Gracias a todos por la altísima participación, gracias también a los troles que hoy están comiendo, porque los veo por aquí muy activos también. Por lo visto se están ganando su salario. Esperemos que no sea con dineros públicos, eso sí, me gustaría saber de dónde salen esos dineros. Así es que gracias a todos por escucharnos. Los troles también nos están escuchando, diputada Sofía Guillén. Vamos aquí con algunos mensajes que quiero darle lectura de los que no son troles. Vamos a ver, dice Giovanni Ramírez Guerrero, respetos para la diputada Sofía Guillén, excelente exposición. Personalmente considero que se pretende un cambio de timón de las élites oligárquicas en nuestro país y el presidente Chávez con gran soberbia pretende vanguardizarlas. Este gobierno es otra estafa política. Don Jonathan del Sindicato del Banco de Costa Rica, Jonathan Blanco Lizano, dice: saludos, excelente programa del invitado de honor. Es claro que el gobierno utiliza la información sesgada. Bueno, ese es don Jonathan el que dice eso, perdón, los confundí. Y don Giovanni Ramírez dice: excelente exposición, personalmente considero que se pretende un cambio de timón. Ok. Dice por acá también doña Cinia López Quesada, un saludo cariñoso para doña Sofía. Me entristece saber la forma de gobernar del presidente a través del engaño. Créame que yo también siento vergüenza como usted, doña Sofía. Dice por acá el amigo Marcelo Chávez, dice Marcelo Chávez, qué importante tener diferentes puntos de vista. La verdad es que lo voy a leer como él lo dice, me tiré los 4 programas y ahora sí tengo una mejor opinión una vez que he escuchado los 4 programas. Gracias a Horizontes por traer este espacio. El tiempo apremia, diputada, yo le cedo estos 4 minutos que nos quedan de programa y con tal vez una reflexión. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder en este nuevo año con esta administración? ¿Seguirá el presidente en ocasiones endosando culpas a la Asamblea Legislativa, después los llama, se toma un cafecito con algunos, los que aceptan o los que están invitados? ¿Cuál será la actitud? Porque Costa Rica necesita caminar, y este asunto de que ahora el presidente y el Ejecutivo retiraron un proyecto tan importante como lo que es la seguridad ciudadana, no nos convence a algunos. Sí, yo tenía la esperanza realmente de que este segundo año fuera un año más marcado por un poquito más de madurez, por un poquito más de diálogo, quizás un poco más de variación en la agenda, pero lamentablemente hasta ahora lo que se observa es una agenda muy neoliberal,
¿verdad? Él convoca una agenda profundamente neoliberal. De lo poco que venía en la agenda, positivo era el proyecto contra el crimen organizado y ahora lo acaba de desconvocar. Ha dicho que él no está interesado en establecer puentes con el Frente Amplio, después llega y dice que lo del agro es un chop suey. En fin, hay como un menosprecio muy fuerte a los sectores que piensen diferente, aunque quieren hablar con él, ¿verdad? Yo como jefe de fracción este año, pues reitero que el Frente Amplio está en disposición de conversar siempre con respeto y de manera transparente, ¿verdad? Nosotros no vengan a intentar hacernos tratos por debajo de la mesa, ni a intentar sobornarnos con embajadas, ya eso quedó claro, que así no funciona el Frente Amplio. A nosotros nos gustan las cosas de frente, transparentemente, y ya demostramos, por ejemplo, en las negociaciones de los eurobonos, demostramos que tenemos también esa apertura a poder consensuar. Recordemos que los eurobonos era un proyecto de Carlos Alvarado que este gobierno pidió aprobar, y lo aprobamos de manera unánime, y el Frente Amplio incidió colocando como requisito de su aprobación que se pusieran escáneres y hacienda digital, un logro que él se arroja también en el discurso presidencial, pero que realmente procede de la presión que hicimos varios miembros de la Comisión de Económicos, no solo yo, sino varios, para que eso quedara. Duramos 6 meses de negociación en eurobonos para pulsear que se metieran estas medidas antifraude. Se logró, se aprobó de manera unánime, cumplimos con nuestra parte, esperamos que él cumpla con la de él, y todo fue transparente y público. Así es como el Frente Amplio conversa. Por debajo de la mesa, nada. Todo tiene que ser transparente, pero bueno, a él parece que le molesta esa transparencia, le molesta a un grupo o un equipo o un colectivo que abiertamente le diga, mira, con esto sí, con esto no nos parece, esto sí, no le gusta. Yo creo que él tiene la impresión de que todo mundo tiene que decirle que sí, y así no funciona una democracia. Pero sí quería cerrar con 2 cosas en este minuto, porque no se me pueden quedar por fuera. Grandes ausentes en el discurso y en la agenda. El fortalecimiento de la caja, él solo lo ve como una aspiración, no dice cómo. Hasta el momento ha dicho que la caja está quebrada, aunque no lo está. Destituyó a la junta directiva que lo cuestionó, porque a él no le gusta que lo cuestionen. Y realmente su gestión ha empeorado a la Caja Costarricense del Seguro Social. La Asamblea le aprobó plata a la caja que su ministro no quiere girarle porque no le da la gana y ya. Entonces, ahí no solo hay un gran faltante, hay también mucha doble cara de decir en su discurso que le preocupa fortalecer la caja y al mismo tiempo es financiarla. Y el otro gran ausente, que tampoco puedo dejar de mencionar y que espero que se compense a lo largo del año, y seguiremos jodiendo para que así sea, es la agenda antifraude fiscal. ¿Dónde está la agenda antifraude fiscal? No quiere convocar los proyectos que ya hay en corriente legislativa porque él iba a presentar un megaproyecto que le iba a arreglar todo entre marzo y abril. No lo presentó. Estamos esperando que lo presente. Y si no lo va a presentar, mejor convoque lo que ya hay. Pero al final es una charlatanería estar dando discursos y conferencias de prensa diciendo que el fraude fiscal es un problema y a la hora no convocar y no poner los votos para aprobar la agenda antifraude. Esa es otro gran faltante, y como Frente Amplio vamos a señalarlo hasta el final. Excelente, diputada Sofía Guillén. Le reitero, hoy está esto cargadísimo. Nos dice, por ejemplo, aquí don Erwin Fernández, y sí, nunca vamos a generalizar, dice, por el último comentario suyo, don Edgar, me pareció percibir que discrepar de la opinión de la expositora es ser un troll. No, yo no dije eso. Yo soy un maestro pensionado, nos dice, y no domino, pero ni un poquito, las técnicas de los trolls. Don Erwin Fernández, no me refiero a ustedes los que dan el nombre, me refiero a los que aparecen solamente con el número telefónico y que son nuevos oyentes, eso es muy evidente. Así es que tranquilo, don Erwin, no me refería a usted. Tómese el cafecito tranquilo, que Horizontes paga, no se preocupe. Diputada Sofía Guillén, primera de muchas más, las puertas de Horizontes están abiertas porque necesitamos traer todos los puntos de vista, izquierdas, derechas, nacionalistas, frente amplistas, liberales, todos los partidos tienen cabida acá, porque lo que nos interesa es que al final el oyente sea quien decide. ¿De acuerdo, diputada? Claro que sí, encantada de regresar cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Y a los que nos están preguntando, este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Buenos días y hasta mañana. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.